Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un live más de Wisdom. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a tratar el tema de la semana. Y el tema de la semana son las 12 complicaciones de no tener tu vesícula biliar. El día de hoy, este tema es para poder explicarte para qué sirve tu vesícula biliar. Y tú me vas a decir, ¿pero de qué me sirve si ya no la tengo? Bueno, porque aunque la tengas o ya no la tengas, esta información es desde una metáfora muy importante y de una manera en que te la voy a explicar para que puedas conocer bien para qué te sirve. ¿Por qué? Porque las grasas son indispensables para tu cuerpo. Porque tú ahora me vas a decir, bueno, pero lo principal que me indicaron fue dejar las grasas para que no volviera a desarrollar piedras o cualquier obstrucción que pudiste haber tenido y que por eso te indicaron retirar la vesícula. Y para eso hoy estoy aquí, para explicarte de una manera muy sencilla cómo funciona este sistema biliar, incluso aunque ya no tengas tu vesícula. Así es que bueno, me presento, es un honor estar aquí dándote esta información, porque recuerda que esta información que te da Wisdom es sí, para que conozcas cómo funciona tu cuerpo, porque te mezclamos perfectamente el conocimiento médico y también el conocimiento de alimentos y la función real de tu cuerpo. Siempre te voy a decir, tu cuerpo es una maravilla. Tu cuerpo es un instrumento perfecto que tiene sus glándulas, sus órganos y sirven para algo naciste con ellos. Así es que esta información que te doy aquí, sí es mezclando toda la información médica, pero también es para decirte, oye, tu cuerpo tiene todo eso para algo. Así es que es como, siempre te voy a decir, como si tu hijo, tú supieras que es muy inteligente, que tiene toda la capacidad, pero en el momento en el que tú le haces la tarea, esa inteligencia no se desarrolla. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una medicina tradicional. En el momento en el que se tapa, se obstruye algo, la solución rápida para poder mejorar tus síntomas es retirando ese órgano. Y eso pudiste haber pasado si ahorita ya no tienes tu vesícula. Pero ¿qué pasaría si tú conoces cómo funciona ese órgano, para qué funciona y cómo lo puedes mejorar? Esta información que te doy aquí, definitivamente, hago la aclaración, no es para excluir ningún tipo de indicación que tengas de tu médico, ni tampoco para decirte, oye, no te operes, sino es para que con esta información conozcas cómo funciona tu cuerpo y desde ahí irlo mejorando. Y muy probablemente ya no vayas a estar en esa lista para tener esa cirugía y retirar un órgano, ya que como te estoy diciendo, tus órganos son indispensables para tu cuerpo. Se pueden retirar, sí, para poderte dar una solución a corto plazo de ese síntoma, de ese dolor, de esa molestia que tienes. Pero ¿por qué fue? ¿Qué fue lo que lo ocasionó? Más adelante lo vamos a ver. Así es que me presento, soy la doctora Yolanda Lozano y con todo gusto te doy esta información. Así es que bueno, vamos a empezar. Las grasas son importantes para tu cuerpo, definitivamente. ¿Por qué? Porque a partir de las grasas se generan hormonas. También a partir de las grasas se absorben vitaminas, nutrientes de los alimentos. Ya pudiste haber visto en las publicaciones de cuáles son las vitaminas que son liposolubles, o sea, que se absorben teniendo grasa. Estamos a lo mejor en una población o en una comunidad en donde casi todo lo queremos comer fat free o que no tenga absolutamente nada de grasa. Sin embargo, por eso es que este tipo de padecimientos, como las piedras en la vesícula, como obstrucciones en el sistema biliar, suceden porque es necesario que tu cuerpo tenga esas grasas. También, ahorita te vas a preguntar, bueno, ¿por qué la doctora está explicando esto? Si realmente no hay una relación con lo que ve de resistencia a insulina, sobrepeso, diabetes. Y te voy a decir, claro que existe una relación.
Porque esto de la vesícula, si ya tienes ese antecedente que te la retiraron o ahorita tienes como lodo, arenillas o tuviste algún conato de que se te pudo haber obstruido o haber presentado una piedra, es importante que sepas que esto solamente es una señal de tu cuerpo para decirte, oye, puedes tener resistencia a insulina, incluso por eso puedes estar ganando peso porque ya te está hablando tu cuerpo y te está diciendo que tu bilis no es suficiente y tienes que saber por qué y por eso hoy estoy aquí. Así es que bueno, la bilis es muy importante porque el 95% de la absorción de las grasas es por medio de tu bilis y la vesícula biliar principalmente. Cuando ya no tienes esa vesícula biliar, esta absorción se reduce hasta en un 50%. ¿Qué es lo que vamos a ver en este video? En este video lo que vas a ver es para qué te sirven las grasas. Cuando ya no tienes la vesícula, ¿cómo funciona tu vesícula exactamente? Y te lo voy a hacer en una metáfora con incluso una presentación de un experimento. Y claro que al final te voy a dar recomendaciones, tengas o no tengas tu vesícula, para poder mejorar tu digestión, para poder mejorar desequilibrios. Claro que siempre está a nuestro servicio para darte una atención personalizada y conocer específicamente cómo están tus niveles hormonales y basado en eso, darte obviamente un tratamiento más específico para ti. Bueno, entonces el 95% es por medio de la vesícula biliar, la bilis, pero cuando ya no se tiene esta vesícula se reduce hasta en un 50%. ¿Qué pasa? Si ya dijimos que las grasas son necesarias para las hormonas, para estas vitaminas, esta bilis te ayuda para poder digerir, para poder metabolizar esas grasas. Cuando ya no tienes tu vesícula, sí, todavía tienes tu bilis. Simplemente quitan este saquito. La vesícula es un saquito en donde se imagina que es como si fuera jabón y que ese jabón está concentrado en esa bolsita que tenemos abajo del hígado, del lado derecho. Está concentrado. Cada que tú comes grasa, el cuerpo es tan sabio que exprime esa vesícula cuando la tienes. Tu hígado produce bilis de manera natural. ¿Y sabes cuál es uno de los componentes de la bilis? El colesterol. Por eso es que te digo que el consumo tuyo de grasa es indispensable incluso para poder producir bilis. ¿Qué fue lo que generó tus piedras? ¿Qué fue lo que generó la obstrucción de esa vesícula? Esa vesícula tiene como jabón que te digo, concentrado. Sin embargo, cuando no tiene ese estímulo para poder exprimirse, el estímulo es con grasas, porque dice, bueno, tengo que trabajar con algo, dame con qué trabajar. Tú no les das grasas, no le das grasas, obviamente esa perilla o esa bolsita no se va a exprimir. Así es que lo que pasa es que ese jaboncito que se queda ahí, sin ser, por ejemplo, estimulado para que pueda salir, lo que sucede es que pues ahora se va a quedar ahí estancado y eso va a producir piedras en esa vesícula. Después se mueven y pueden llegar a obstruir y es donde ya generan el dolor, la molestia y vas a la consulta. ¿Pero por qué pasa esto? Por una dieta muy baja en grasas. Y uno puede decir, bueno, pero mi médico me dijo que era por consumir grasas. Y ahora te voy a explicar, sí, es correcto. Pero simplemente recuerda que el problema no son las grasas, sino es que tú consumes grasas, pero realmente no tienes suficiente bilis o de este jaboncito para que puedan disolverse estas grasas y que puedan pasar adecuadamente y no generar piedras. Ahorita lo vamos a explicar con un experimento que vamos a hacer, pero la bilis es importante para poder disolver esas grasas y hacerlas de una manera ideal para que puedan pasar por todo tu tracto digestivo. De hecho, si no se rompen esas grasas, al momento que tú las consumes, tú puedes decir, bueno,
consumo grasas, pero realmente tengo deficiencias vitamínicas, tengo anemia, incluso también tengo sobrepeso o tengo desequilibrios hormonales, que en las mujeres es muy importante, y de hecho lo vimos en el tema pasado, que estaba relacionado con progesterona, testosterona, con estrógenos, porque se requiere del colesterol para eso. Incluso tu bilis está creada por colesterol, pero requiere de ese equilibrio incluso en ese líquido, y ahorita te voy a explicar por qué es. Ahora, la tiroides también es importante que tenga esta bilis, porque las hormonas tiroideas tienen que pasar por un proceso de conversión. Mientras estas hormonas tiroideas no se conviertan para que puedan ser activas, se van a quedar prácticamente dormidas y puedes presentar hipotiroidismo y subir de peso, ya lo viste también en las publicaciones. Por eso es que no nada más se queda en que ya me retiraron la vesícula y ok, ya no voy a tener esa molestia, pero tu bilis tiene que mejorar, porque el problema raíz fue que tu bilis fue deficiente desde ese entonces. Si generaste o hiciste piedras o formaste piedras en ese momento que provocó que te indicaran el retiro de la vesícula, quiere decir que ya tu bilis era deficiente. Así es que bueno, te voy a explicar exactamente qué es lo que pasa con tu vesícula, la bilis, y para qué sirve. Al final, claro que te voy a dar recomendaciones, así es que bueno. Las grasas, y lo vamos a hacer de una manera, vamos a ver, estamos en vivo. Este es aceite de oliva, así es que vamos a poner en este contenedor. Imagina que estos son las grasas que tú vas a consumir, ¿ok? Entonces es aceite de oliva. La bilis es un detergente. El detergente, los componentes de un jabón o un detergente, de hecho si tú tienes grasa en tus manos, si tú te enjuagas solamente con agua, vas al lavabo y dices, bueno, me las quiero enjuagar, no se va a cortar la grasa, ¿cierto? Ahora, un jabón, se requiere de jabón para que puedas romper esa grasa y que se puedan enjuagar bien esas manos con grasa. ¿Por qué pasa esto? Porque el jabón tiene en sus componentes tanto grasa como agua para que tenga esa afinidad por ambas cosas. Así es que ahora te voy a presentar. Aquí tienes esto que es el aceite de oliva que ahorita ya viste, el detergente que este es tu bilis. Así es que vamos a colocar aquí. Y en este momento vas a ver cuál es la función real de la bilis. Aquí ya están los dos, que es el jabón y el aceite de oliva. Lo mismo pasa en tu cuerpo. Se requiere de la bilis para que se puedan sintetizar o metabolizar. Esta grasa que tú ves aquí, recuerda que de ahí se van a absorber nutrientes. Cualquier grasa que tú consumas, si no tienes suficiente bilis o jabón, obviamente no vas a obtener esos beneficios. Así es que mira, vamos a hacer esta prueba. ¿Qué es lo que le pasa a esa grasa? Esas partículas de grasa se tienen que romper para que puedan pasar de una manera adecuada. Esto se le llama emulsificación, o sea, se rompen las partículas del aceite o de la grasa en partículas muy pequeñas. Donde se rompen es donde ahí puedes obtener todos los nutrientes y también van a pasar por tu tracto digestivo de una manera más beneficiosa y que no van a perjudicar más adelante tu sistema digestivo. Así es como la bilis hace su función. Así es que si tú desde un principio eras deficiente de bilis, imagina que esto es tu vesícula, ¿ok? Aquí tiene la bilis adentro, solamente detergente. En el momento en el que tú comes grasa, por ejemplo el aceite de oliva, pasa por ahí y la bilis o este saquito exprime, que es el detergente, para que puedan romperse y generar este efecto. Al momento que ya
saca o expulsa la bilis, esa grasa que comiste, ya sea del omega 3, de las grasas por ejemplo, comiste sardina, comiste salmón, a lo mejor el aceite de oliva, aceite de aguacate, el mismo aguacate, nueces. Todas las grasas son indispensables para tu cuerpo, por todo lo que vimos desde el principio. Pero ¿qué pasa cuando tu sistema digestivo no está preparado para eso? Porque no tienes suficiente bilis, no tienes ese detergente que las va a romper para poder absorber todo eso. Entonces, esta es una de las mejores explicaciones que yo te puedo dar para decirte, esta es la manera en que trabaja tu bilis. Si no, simplemente se va a quedar ahí estancada. De hecho, el jabón, si tú lo dejas por mucho tiempo, ¿qué pasa? Se empieza a secar. Y es lo mismo un detergente, un jabón de manos. Se empieza a secar. Lo mismo pasó con tu vesícula cuando se generaron o se produjeron estas piedras. Es indispensable tener suficiente bilis, incluso para no crear o formar piedritas. Por eso ya era una alerta para ti. Si ya te retiraron la vesícula, ¿por qué hiciste esas piedras? ¿Por qué las formaste? Así es que bueno, una vez más, esta es la función de tu bilis. Es un detergente que tanto tiene agua, tiene electrolitos la bilis, tiene colesterol. Sin consumir grasas no vas a producir bilis. Sin comer grasas no vas a expulsar bilis. Y tu cuerpo va a decir, ¿para qué produzco si no la estás usando? Incluso si tú ahorita dices, ya me retiraron mi vesícula biliar desde hace años, pero estas complicaciones que me está poniendo la doctora en las publicaciones, las presento. Tengo molestia, tengo dolor en el hombro, y eso siempre tiene una razón, es por algo. En el momento que tú consumes esa grasa, te digo, para que pueda pasar adecuadamente a tu intestino delgado, pasa primero, por ejemplo, la bilis se produce en tu hígado, baja por un conductito para llegar a la vesícula biliar, y esa vesícula biliar, cada que comes grasa, empieza a expulsar, para que pueda tener las condiciones adecuadas y llegar a tu intestino delgado. Sin embargo, cuando ya no tienes esa bolsita ya no tiene esa concentración tu bilis, y ya no está expulsando cada que pasa la grasa por ahí, sino ya no está esa bolsita, tu hígado sigue produciendo bilis, y ese conductito ya pasa directo al intestino delgado. ¿Qué pasa? Sí, la bilis está ahí, sigue ahí, pero ya no tiene esa concentración. Es como si tuvieras este detergente diluido en agua. Obviamente que la función no es la misma. Y de hecho, esa bilis, como ya no tiene esa bolsita que tiene ese estímulo en el momento de que comes grasa y la aprieta o expulsa, o sea, de una manera programada cada que siente que hay grasa, por eso se concentra tanto, porque no está constantemente drenándose, está concentrada. Ahora, cuando ya no tienes la vesícula, está goteando, está drenando a cada rato, incluso aunque no comas. Entonces, eso puede generar que estás deficiente de bilis porque constantemente la estás eliminando. Y eso puede provocar todas las complicaciones que vimos en las publicaciones, las 12 complicaciones. No todas, pero pudiste haber identificado algunas que ya presentas. Tú puedes decir, pero ya no tengo vesícula. Sí, presentó eso. ¿Y ahora por qué es? Antes era por el dolor que tuve cuando tenía las piedritas o esa obstrucción. Me retiraron la vesícula, se me quitó por un rato, pero ahora ¿por qué es? Y mi respuesta es porque no consumes la suficiente grasa. La bilis requiere de esa grasa para producirse y también para que pueda ser aprovechada y te puedas nutrir y puedas tener esa conversión de hormonas y puedas tener equilibrio en tu cuerpo. Ya vimos complicaciones, por ejemplo, pasa la bilis y si no tienes suficiente bilis, ese bolo
o eso que van a ser las heces, van a estar prácticamente secas, porque la bilis es necesaria para poder humectar ese bolo o esas heces y que puedan pasar por tu intestino. Incluso si tú consumes grasas en exceso, que tú puedes decir, híjole, la verdad me pasé, puede llegarte a pasar que tú ya te hayan quitado tu vesícula biliar y que un día comiste chicharrones, cacahuates, un chorro de, no sé, menudo, por ejemplo, cosas con mucha grasa, y al ratito o al día siguiente puedes tener diarrea. ¿Y por qué es? Porque esa bilis realmente fue tanta y no tiene una perilla o esa bolsita, sino constantemente está ahí drenándose. Así es que esa es la mejor explicación para poder decirte, la bilis es importante. Y ahora que no tienes esa vesícula, tengas o no la tengas, es importante que sepas que las grasas son importantes consumirlas. Si ya no tienes esa vesícula, te voy a dar mis recomendaciones. Y las recomendaciones son estas. Hay ciertas grasas que requieren de la bilis para poder pasar a tu sistema digestivo, a tu intestino delgado, que es el siguiente paso después de que ya pasó por el conductito o la vesícula. Cuando no requieren esa bilis, obviamente tu digestión va a ser mejor. Esos tipos de aceites que te voy a recomendar no requieren de tu bilis para poder ser metabolizados, por lo tanto tú los vas a sentir mejor en el momento en que lo consumes. Número 1, MCT o lo que son los aceites de mediana cadena. Esos te ayudan perfectamente para poder pasar a tu intestino delgado sin necesitar una gran cantidad de bilis. De hecho, no pasan por ahí. Número 2, mantequilla o ghee. Esa es otra que definitivamente pasa así directito. Otra es definitivamente reduce harinas, azúcares, carbohidratos y consume grasas saludables en moderada cantidad. Tú que ya no tienes tu vesícula biliar, estas son las principales recomendaciones que te doy. Y por favor, no consumas cosas sin grasa. Definitivamente se requiere de que esa bilis la mejores, de que sigas produciendo bilis. ¿Sabías que puedes llegar a presentar otra vez obstrucción o piedritas, incluso sin tener tu vesícula? Porque realmente el mecanismo es el mismo que tenías de antes. Si esas piedras que tuviste fue por poca bilis, sigues teniendo las mismas hábitos, los mismos tipos de alimentos después de que ya te operaron, puedes llegar a producir esa misma obstrucción y piedritas, pero ahora en el conductito que nada más queda directo del hígado, que ya hablamos de eso, para el intestino. Así es que incluso no tengas tu vesícula, puedes producir o formar piedras otra vez. Y estas complicaciones que viste en las publicaciones son alarma, son datos de decirte, hey, tu bilis no está funcionando adecuadamente otra vez, tu bilis es deficiente. Ahora, tu hígado produce 350 miligramos de bilis todos los días, tengas o no tengas vesícula. La maravilla de tener vesícula es que esos 350 caen en la vesícula y se están ahí almacenando, concentrando esa vesícula. Por eso es tan importante que un jabón, por ejemplo, que ya vimos, concentrado, te da obviamente ese poder para romper esa grasa. Ahora, cuando realmente no tienes esa concentración y que está constantemente, cuando ya no tienes la vesícula, bueno, es por eso que suceden todas estas complicaciones que vimos y la importancia de seguir estas recomendaciones que ya te di previamente. Ahora,
Claro que una persona que todavía tiene su vesícula, te digo, consume grasas saludables. Ya te dije varias, tómalo obviamente como también una recomendación para ti, incluso si tienes tu vesícula. MCT, la ghee, mantequilla. Claro que puedes consumir nueces, puedes consumir sardinas, salmón, nueces. Sin embargo, es importante que también conozcas cómo funciona tu bilis. Y si consumes todo low fat, puedes llegar a presentar obstrucciones, piedras, porque realmente no estás estimulando esta glándula, este sistema, este órgano. Y la solución, como te digo, no es el retirarla. Retirarla solamente fue por esos síntomas que tuviste. Vas a urgencias porque tienes dolor o has tenido un dolor y cada vez va peor y peor y peor, y es porque esas piedritas no tuvieron la suficiente cantidad de bilis y por eso es que se hizo eso, se solidificaron. Después se mueven y van y tapan algo y es donde presentas ya la piel amarilla, entre otras cosas. Por eso dentro de las complicaciones, si presentas ictericia o esta coloración amarilla en ojos, piel, mucosas, quiere decir que ya hay una deficiencia de tu bilis, porque puede haber una obstrucción ya y eso te está generando incluso síntomas muy parecidos a cuando tenías tu vesícula. Esa es la importancia de conocer tu cuerpo. Los síntomas, esta obstrucción, las piedras, son una alerta de tu cuerpo para decirte, oye, no tienes suficiente bilis, tienes que hacer esto. Y es esto que te estoy recomendando aquí. Otras recomendaciones también te las comparto en el grupo de Telegram, que es un canal, en el canal de Telegram, donde ahí puedes encontrar también recomendaciones personales y que más que un canal informativo, esto es como un acompañamiento. Siempre te voy a decir, se aprende no solamente por el estarme escuchando, el estar tomando a lo mejor nota, conociendo tu cuerpo, sí, pero también se aprende en base a el ejemplo, siempre nos va a ser de buena ayuda el tener un amigo o una amiga, por ejemplo, de decir, hoy me propuse, voy a hacer este cambio, voy a mejorar mis hábitos, pero cuando realmente le platicas a alguien y al siguiente día o a los días te dicen, no, hombre, rompe la dieta, un hombre, vámonos a tomar. Dices, uy, y puedes llegar a caer. Pero realmente ese es una de las mejores cosas que yo te puedo compartir en este canal. Es como para sentirte acompañado, de decir, estoy realmente estimulada para poder continuar con mis hábitos, mejorar mis hábitos, porque hay alguien que los está haciendo junto conmigo, porque estamos mejorando juntos hacia llegar a esa salud óptima. Así es que ese es uno de los propósitos del canal, el también transmitirte información que a lo mejor no vas a ver aquí, ni en los lives, ni en las publicaciones. Son cosas muy personales, consejos desde obviamente la perspectiva personal. Y pues esa es una de mis recomendaciones, vas a ver ahí más recomendaciones. Y pues con esto cerramos el día de hoy. Imagina la tubería de tu cocina. Así vamos a cerrar. Imagina la tubería de tu cocina. Cuando tú dejas que se vaya aceite, aceite con el que cocinaste, directo, ahí al drenaje de tu tarja de la cocina, ¿qué va a pasar? Se va a tapar. ¿Por qué? Porque hay una mezcla de agua con aceite. ¿Y qué pasa? Y entre muchas otras cosas, pues a lo mejor ahí se cayó a lo mejor un poquito de, un poquito de algo con azúcar o un poquito de los jugos de alguna fruta, X cosa. Pero esa metáfora de
poder tener esa combinación de las grasas, agua y otro tipo de componentes que se van a hacer que se tape o se obstruya esa tubería o ese drenaje. El detergente para eso sirve. Mientras mejor y más concentrado sea un detergente, mejor va a romper esas células o esas partículas más bien de grasa. Así es que esa es la función de la bilis. De hecho, si tú todo lo enjuagas con lo que tenga grasa, y obviamente no tiras ahí el aceite ahí completo, o sea, totalmente directo, sino para eso te sirve ese detergente. Va a romper perfectamente bien las grasas y ya no va a permitir que se obstruya ese drenaje. Lo mismo pasa en tu sistema biliar, exactamente lo mismo. La bilis está concentrada en tu vesícula. Esa concentración sirve para eso, como un detergente. Entre más concentrado, mejor su potencia y su poder para romper esas grasas. Y romper esas grasas, sí, claro, es para una buena digestión, para no inflamarte, para no generar gases, para no tener indigestión, para ir al baño perfectamente bien, pero también es para obtener todos los nutrientes que ya dijimos. Deficiencias de vitaminas, ya vimos cuáles pueden ser. Desequilibrios hormonales, que aumentes de peso, ya vimos también por qué puede ser. No le tengamos miedo a las grasas. Es importante tener un sistema biliar adecuado, tengas o no tengas tu vesícula, pero conociendo esto, es que ya puedes saber, ok, ahora voy a consumir este tipo de grasas, ahora ya sé para qué me sirve mi bilis, entonces quiero obtener más de este detergente que tiene toda la capacidad para romper y absorber todos los nutrientes y convertir hormonas y mejorar mi salud. Entonces consumo estas grasas que la doctora me está recomendando ahorita. Y si ya no tienes vesícula, simplemente mejora la calidad de tu bilis y que constantemente haya bilis. ¿Cómo? Consumiendo este tipo de grasas que ya dijimos. Para ti que ya no tienes tu vesícula, MCT, o que son los aceites de cadena mediana, mantequilla o ghee, salmón, sardinas. Claro que disminuye harinas, azúcares. No consumas low fat. Y obviamente, claro que si ya no sigues, no consumas los aceites vegetales. Así yo te diga, consume grasa, siempre te voy a recomendar las mejores grasas. El aceite de oliva necesita bilis. El aceite de aguacate necesita bilis. Ciertas nueces requieren de tu bilis, así es que no lo voy a recomendar para ti que ya no tienes tu vesícula biliar. Esa es la importancia de poder conocer tu cuerpo. Es la importancia de poder conocer qué alimentos hay allá afuera y cómo pueden afectar tu padecimiento que ya tienes o afectar cualquiera que sea tu sistema que a lo mejor ya tuvo modificaciones, pero para que ya no sigas presentando cualquiera de estas complicaciones que ya vimos en las publicaciones. Así es que bueno, esta fue la presentación acerca de cómo funciona tu sistema biliar, para qué funciona tu bilis. Las grasas son indispensables. Incluso hay colesterol que tu cuerpo requiere, para crear bilis y también para sanar. El colesterol es necesario para todas las células de tu cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no tienes esa bilis suficiente y en buenas condiciones, o efectiva más bien, para poder romper ese colesterol y que se quede solamente el colesterol que va a sanar o a regenerar cualquiera de tus células y eliminar ese que ya no necesitas? Pero eso pasa cuando no tienes la suficiente bilis o que ya no tengas esa vesícula, y puedes llegar a ver que aumentas el colesterol. Incluso ahorita en la actualidad, si estás haciendo una dieta keto o cetogénica,
es importante que conozcas esto con relación a los aceites. ¿Cuáles son los ideales para ti que ya no tienes vesícula? ¿Cuáles son los ideales para ti que sí tienes todavía? ¿Y cómo vas a cuidar y evitar que se vayan creando o formando estas piedritas otra vez? Así es que bueno, esta fue la explicación y de hecho bueno, aquí puedes ver que todavía está emulsificado el aceite. Entonces, esa es la función de tu bilis, esa es la maravilla de tu cuerpo. Tu cuerpo es inteligentísimo, es muy sabio. Por eso, cada que tú tienes tu vesícula y pasa algo, exprime esa bilis. No la tienes, ok, se sigue produciendo, se sigue creando, pero es importante saber qué tipo de alimentos, con qué tipo de alimentos vas a seguirla produciendo y con cuáles puedes llegar a generar otra vez piedritas, obstrucciones, porque puede llegar a pasar incluso aunque no tengas vesícula. Así es que bueno, sigue conociendo más acerca de la maravilla de tu cuerpo. Esta fue las 12 complicaciones de no tener vesícula biliar, pero como siempre, esto es tanto para ti que tienes todavía tu vesícula y para ti que ya no tienes tu vesícula. Toma en cuenta todas estas recomendaciones y te veo en el canal de Telegram para más recomendaciones con respecto a esto, porque también hay otras adicionales, así es que te veo por ahí y nos acompañamos hacia una salud óptima. Sigue conociendo más acerca de la sabiduría de tu cuerpo. Si no hay preguntas, gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias Brenda, gracias Ale, gracias Naye, Benjamín, gracias Chamu. Y pues bueno, que tengan un excelente inicio de semana y estate al pendiente porque siguen los otros 2 temas que son los, pues sí, que van a ser los candidatos a ser el tema de la siguiente semana. Sigue conociendo más acerca de la maravilla de tu cuerpo. Wisdom.